En esta ocasión estudiaremos las propiedades y clasificación de la materia. Comencemos. Definimos la materia como todo el material físico que compone al universo. También podemos definir a la materia como todo aquello que tiene masa y que ocupa un volumen. Vemos que esta definición de materia está muy arraigada a esos dos aspectos. La masa la podemos definir como la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el volumen es la medida de la cantidad de espacio que ocupa dicho cuerpo. Es necesario que se cumplan estas dos características para que estemos hablando de materia. Ahora, según el estudio de la química clásica, nosotros podemos encontrar en la naturaleza a la materia en tres estados fundamentales. El primero de estos estados que vamos a discutir es el estado sólido. Este se caracteriza por presentar una estructura rígida y ordenada, donde las partículas que forman a la materia se encuentran fuertemente empaquetadas y tienen muy poca libertad de movimiento. Esto le da al sólido la característica de tener una forma definida y además también un volumen definido. En segundo lugar tenemos al líquido, que es una estructura no ordenada, donde las partículas ya no se encuentran fuertemente empaquetadas, sino que hay más espacio entre ellas y presentan mayor libertad de movimiento. La principal característica de un líquido es que presentan una forma indefinida. De hecho, tradicionalmente decimos que los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Eso sí, vamos a ver que los líquidos poseen un volumen definido, a pesar de que su forma es indefinida. Y en tercer lugar tenemos al gas, que es otro tipo de materia con estructura no ordenada, pero donde las partículas se encuentran todavía más distanciadas y tienen más libertad de movimiento que en el líquido, que es otro tipo de materia con estructura no ordenada, pero donde las partículas se encuentran todavía más distanciadas y tienen más libertad de movimiento que en el líquido. Al igual que los líquidos, los gases presentan una forma indefinida y toman la forma del recipiente que los contiene, pero además presentan un volumen indefinido. Y esto está relacionado con el factor de compresibilidad que tienen los gases. Cuando hablamos de comprimir un gas, hablamos de utilizar presión para obligar a las partículas que forman al gas a acercarse. De esa manera reducimos el espacio que existe entre esas moléculas y efectivamente estamos reduciendo el volumen de la misma. Ahora, la materia puede cambiar de estado al interaccionar con la energía. Tomemos por ejemplo nuestro estado sólido. Si a nuestro sistema sólido nosotros lo dotamos de energía, las moléculas o partículas que forman al sólido van a empezar a moverse y van a empezar a chocar entre sí. Esto va a ocasionar que ellas se vayan distanciando poco a poco hasta que se van a distanciar tanto que el sólido va a pasar a estado líquido. A este proceso lo llamamos fusión. Si seguimos suministrando energía al sistema líquido, las partículas van a seguir moviéndose y chocando, distanciándose cada vez más unas de otras, hasta que van a llegar al punto de convertirse en un gas. A este proceso lo llamamos evaporación. Podemos pensar también en los procesos inversos a los que acabamos de describir. Por ejemplo, si tomamos nuestro sistema gaseoso y le quitamos energía, las partículas van a perder capacidad de movimiento y se van a ir acercando poco a poco para formar nuevamente un líquido. A este proceso lo llamamos condensación. Si al líquido también le sustraemos energía, las partículas pierden capacidad de movimiento y se van a ir empaquetando nuevamente hasta formar un sólido. En este caso el proceso lleva el nombre de solidificación. También existen ciertas sustancias que tienen la capacidad de pasar del estado sólido al estado gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido. A este proceso lo llamamos sublimación y en el caso contrario, de gas a sólido, lo llamamos sublimación inversa. En cuanto a la clasificación de la materia, podemos clasificarla en dos grandes categorías. Por una parte tenemos a las sustancias puras y luego tenemos a las mezclas. Vamos a discutir primeramente lo que ocurre con las sustancias puras. Estos son materias con propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. También las podemos subdividir en dos categorías. Primeramente tenemos los elementos, que son todas aquellas sustancias que se encuentran en la tabla periódica. Estos van a ser nuestros bloques de construcción básicos para toda la materia que se encuentra en el universo conocido. También los elementos presentan la característica de que no se pueden descomponer en sustancias más simples. Y vamos a decir además que los elementos están formados por átomos. Por otra parte tenemos a los compuestos, que es el resultado de unir dos o más elementos para formar una sustancia. En cuanto a la segunda gran rama de la clasificación de la materia tenemos a las mezclas. Se tratan de combinaciones de dos o más sustancias en las que cada una mantiene su propia identidad química. También las podemos dividir en dos categorías. Tenemos a las mezclas homogéneas, que como lo podemos ver en la imagen, son aquellas que son uniformes en todos sus puntos. Es decir, no podemos distinguir a simple vista cuáles son los componentes de la mezcla. Por otra parte tenemos a las mezclas heterogéneas,
donde también, como podemos ver en la siguiente imagen, no son uniformes en todos sus puntos y podemos distinguir los componentes fácilmente a simple vista. Vamos a analizar un esquema que nos permite separar o clasificar la materia guiándonos a partir de una serie de preguntas. Primeramente, si tenemos una muestra de materia y queremos clasificarla, podemos preguntarnos si esta materia se puede separar mediante un proceso físico, como una decantación o una destilación. Recordemos que un proceso físico de separación es todo aquel proceso que no involucra una reacción química. Si la sustancia no se puede separar mediante un proceso físico, se trata de una sustancia pura. Aquí podemos preguntarnos si esta sustancia pura puede descomponerse por un proceso químico. Si la respuesta es sí, se trata de un compuesto, como el cloruro de sodio o el agua. Los compuestos se pueden descomponer mediante reacciones químicas en los elementos más básicos que los conforman. Por ejemplo, el cloruro de sodio se podría separar en cloro y sodio y el agua en oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, si la respuesta a nuestra pregunta anterior es no, la sustancia es un elemento, como el carbono, el helio o el sodio. Recordemos que los elementos no se pueden descomponer en nada más sencillo. Volvamos a nuestra pregunta original. Si la materia se puede separar mediante un proceso físico, entonces se trata de una mezcla. Aquí podemos preguntarnos si esa mezcla es totalmente uniforme. Si es totalmente uniforme, se trata de una mezcla homogénea, como el aire, la tinta o una disolución de sal en agua. Mientras que si la mezcla no es completamente uniforme, se trata de una mezcla heterogénea, como una mezcla de agua y arena, una mezcla de agua y aceite o un bloque de madera. Resolvamos el siguiente ejercicio. Aquí vamos a clasificar las siguientes sustancias según se trate de un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. La primera sustancia que tenemos en el cuadro es el bromo. Esta sustancia la podemos encontrar en la tabla periódica, de manera que se trata entonces de un elemento. En el número 2 tenemos una ensalada. En una ensalada nosotros podemos distinguir fácilmente los componentes de la misma, la lechuga, el tomate, la cebolla, la zanahoria, de manera que se trata de una mezcla y es una mezcla heterogénea en este caso. En el tercer lugar tenemos al vinagre. Esta es una pregunta que nos podría confundir porque podemos tener la tendencia a pensar que el vinagre es realmente un compuesto químico. Sin embargo, el vinagre comercial, como lo conocemos, es una disolución en agua de una sustancia llamada ácido acético, generalmente a un 5% de concentración. Como no podemos distinguir los componentes de la mezcla, se trata de una mezcla homogénea. En cuarto lugar tenemos el sulfato de sodio, que está formado por sodio, por azufre y por oxígeno. En este caso tenemos un compuesto. En el quinto lugar tenemos al agua de tubo. Nuevamente aquí podríamos pensar que el agua se trata de un compuesto debido a que está formada por oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, el agua de tubo que nosotros consumimos no es agua pura, sino que presenta diferentes sustancias disueltas, principalmente minerales y algunas sustancias que se utilizan para su desinfección, de manera que se trata de una mezcla homogénea. Finalmente tenemos el granito, que es un tipo de mineral formado por diferentes sustancias químicas, donde podemos ver claramente cuáles son los componentes de la misma, de manera que se trata de una mezcla heterogénea. Vamos a comentar ahora sobre las propiedades que tiene la materia. Una propiedad es una característica que se puede utilizar para distinguir una muestra de materia de otra, y podemos clasificar a las propiedades en dos grandes categorías, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Una propiedad física es aquella que se puede medir y observar sin cambiar la identidad y la composición de las sustancias. Aquí podemos mencionar principalmente características organolépticas de las sustancias, que son aquellas que podemos medir con los 5 sentidos. Cosas como el color, el olor, la textura, la dureza, la elasticidad de los materiales, todas ellas se catalogan como propiedades físicas. También ahí tenemos algunas propiedades interesantes como la maleabilidad y la ductibilidad, que es importante que vayamos reconociendo. La maleabilidad se refiere a la capacidad que tiene un material de convertirse en láminas, mientras que la ductibilidad se refiere a la capacidad que tiene un material para formar hilos. Ambas propiedades no alteran la composición química de las sustancias, solamente su física, de manera que se tratan de propiedades físicas. La segunda categoría son las propiedades químicas, que son aquellas que describen la forma en que una sustancia puede cambiar o reaccionar para formar otra. Aquí podemos mencionar aspectos como la inflamabilidad, que es la capacidad de una sustancia de prenderse en llamas. Eso conlleva una reacción química, similar a lo que se puede ver cuando hablamos de explosividad, que también involucra una reacción química. Y también podemos mencionar la capacidad que tiene una sustancia para reaccionar bajo cualquier tipo de reacción química, como la oxidación, la reducción, la combustión, la hidrólisis o etc. Otra manera en que podemos clasificar las propiedades es en propiedades
Extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de muestra presente. Aspectos como la longitud, la masa y el volumen van a variar dependiendo de cómo varíe la cantidad de muestra que nosotros estamos midiendo. Las propiedades intensivas, por su parte, no dependen de la cantidad de muestra presente. Ahí podemos mencionar aspectos como la temperatura, el punto de fusión o la densidad. No importa si tenemos 1 gramo de la muestra o si tenemos 1 tonelada de la muestra, estos aspectos como la temperatura, como su densidad o como su punto de fusión no van a variar independientemente de cuánta muestra de materia tengamos en esos casos. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a clasificar los siguientes enunciados según correspondan a propiedades físicas o químicas de la materia. El primer enunciado dice: el carbón vegetal es un sólido negro. En este caso estamos hablando específicamente del color que tiene el carbón negro. De manera que esto es una propiedad meramente física de la materia. Número 2 dice: la gasolina es un líquido inflamable. Como comentábamos en la diapositiva anterior, la inflamabilidad está relacionada con la capacidad de una sustancia de prenderse en llamas y es una propiedad química. Número 3, el cobre es un metal de alta ductibilidad. Recordemos que la ductibilidad se refiere a la capacidad que tiene un material para formar hilos. De manera que aquí estamos alterando nada más la apariencia física del material y es una propiedad física. Número 4, la nitroglicerina es explosiva. Las explosiones están relacionadas con la liberación de energía en un proceso químico que se da de manera muy rápida. Como tenemos una reacción química de por medio, se trata entonces de una propiedad química. Finalmente, el alcohol es un solvente volátil. En este caso necesitamos entender qué significa el concepto de volatilidad. Una sustancia que es volátil es aquella que puede pasar de la fase líquida a la fase gaseosa muy fácilmente. Sin embargo, no hay ningún proceso químico involucrado, simplemente la sustancia se está evaporando, de manera que se trata de una propiedad física. Realicemos ahora el ejercicio 3, donde vamos a clasificar los siguientes enunciados según correspondan a propiedades extensivas o intensivas de la materia. La primera propiedad que tenemos es el número de moléculas. Claramente, entre más materia o entre más muestra de materia tengamos, más moléculas vamos a tener presentes en la misma, de manera que el número de moléculas sí depende de la cantidad de materia y es una propiedad extensiva. Luego tenemos la conductividad, que es una propiedad específica de un material, de manera que no depende de la cantidad de muestra que tengamos y es una propiedad intensiva. En tercer lugar tenemos el peso. Sabemos que el peso está relacionado con la masa directamente y se trata de una propiedad extensiva. Y finalmente el punto de congelación de una sustancia va a ser el mismo independientemente del tamaño que tengamos en una muestra. Así que se trata de una propiedad intensiva. Finalmente vamos a hablar del aspecto de los cambios que puede sufrir la materia. Un cambio es una transformación que se da en la misma. Y podemos clasificar esos cambios en dos categorías: cambios físicos y cambios químicos. En el caso de los cambios físicos son aquellos en que alguna de las propiedades físicas de la sustancia cambia, pero sin alterar su composición química. Los ejemplos más claros de cambios físicos de la materia son los cambios de estado de la materia. Los aspectos de fusión, evaporación, condensación o solidificación o las sublimaciones son cambios de la materia en aspectos de propiedades físicas, pero no cambia la composición química de la materia. Es decir, un cubo de hielo que se derrite y se vuelve agua sigue siendo agua. Entonces no hay ningún cambio químico de por medio, se trata nada más de un cambio físico. El segundo tipo de cambios son los cambios químicos, en donde sí ocurre un cambio en la composición química de la sustancia. Generalmente estos cambios están relacionados con reacciones químicas. Entonces, donde veamos que ocurre una reacción química, está ocurriendo por ende un cambio químico. Resolvamos el ejercicio 4, donde vamos a clasificar los siguientes enunciados según correspondan a cambios físicos o cambios químicos de la materia. En el número 1 tenemos un cubo de hielo se derrite en un día soleado. Cambio del estado sólido al estado líquido, pero el agua sigue manteniendo su composición química, de manera que eso se trata de un cambio físico solamente. En el número 2 tenemos un proceso que tal vez nos pueda confundir de primera entrada. Una muestra de sal común se disuelve en un vaso de agua. Primeramente tenemos que tener bien claro qué es lo que ocurre en un proceso de disolución. En una disolución, una sustancia en menor proporción se mezcla con una que está en mayor proporción, pero simplemente se está dando una mezcla. No existe una reacción química de por medio en el proceso de disolución, de manera que eso se trata solamente de un cambio físico. En el número 3 tenemos una barra de hierro se oxida. En este caso, la oxidación, que viene acompañada de la reducción, es un proceso químico que vamos a estudiar más adelante, de manera que esto se trata de un cambio químico. En el número 4 tenemos que una batería de litio se puede recargar. Nuevamente, las baterías en general
también las de litio, funcionan mediante reacciones químicas de oxidación y reducción para liberar electrones, de manera que esto se trata de un cambio químico. Y finalmente, el pan se llena de moho después de un tiempo. Si bien es cierto que el pan lleno de moho implica un cambio físico, debido a que la apariencia del pan está cambiando, realmente lo que está ocurriendo es una reacción química de descomposición de los azúcares del pan por parte de un hongo que es el moho.